Río abajo es Jorge Drexler quien suena, cómo confundirlo, no imposible. De ríos hablamos porque en estos días apareció la noticia de que se pidió desde el Senado que el ministro de Transporte, Meoni, informe sobre todo lo relacionado con la concesión de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización de la vía navegable troncal. Todo eso es un choclazo rarísimo y difícil de entender, con un montón de cosas técnicas que seguramente a vos que estás en casa no sé si te interesan demasiado. Lo que a nosotros sí nos interesa y entrevemos entre toda esa técnica desde Cuchame es que hay un interés de todos los argentinos en lo que tiene que ver con la navegación, tanto de nuestros ríos como de nuestra plataforma marítima. Así que justamente con esa noticia como disparador dijimos, vamos a hablar con nuestro puntero láser, con la persona que nos resalta lo importante en lo que tiene que ver con la actualidad argentina y mundial, para que nos aclare un poquito y para que nos cuente qué es lo que pasa en las vías fluviales, porque se habla mucho de que se van miles de millones de dólares en contrabando porque no hay un control como corresponde. Hay tantas cosas para hablar que le vamos a dar la bienvenida. Está seguramente, seguro, sí, del otro lado de la línea, Juan Francisco Venturino. Bienvenido, Juancho. Sí, acá estoy con ustedes, escuchándote con atención. Ay, pero te escucho como si estuvieras acá al lado mío hoy. Ah, fantástico. ¡Qué maravilla! Entonces. Mejor así. Pero por supuesto. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, escúchame, muy bien. Juan, es como muy técnico todo el tema de la licitación. Primero, sí. Hay una vía fluvial, ¿no?, en la Argentina que muy importante, que es la de Paraná, Paraguay, ¿verdad? Por donde suben y bajan, decimos, un montón de mercaderías de nuestro país. Sí. Eso viene a ser, explícamelo vos, porque es lo de la concesión tiene que ver con como los peajes, es como los peajes, sí, si yo tomo la autopista para ir a Pilar y me cobran peaje y me controlan, ¿cómo es? Te metiste en un tema complicado. En realidad tiene que ver con cuestiones de soberanía. Sí. Y está bien como lo encaraste, tiene que ver con los peajes. Los peajes es otro disparador, ¿no? Quienes hacen las rutas, quiénes son los que se llevan los beneficios. Yo decía, porque por si lo podemos poner en paralelo, como que es una ruta fluvial, algo parecido a lo que nosotros hacemos todos los días, que son rutas de cemento, ¿no? Claro, exactamente. Solo que recordemos que, por bien decías vos también, por el Paraná, se trasladan, estamos hablando de Paraguay, del límite básicamente con todos, ¿no? Porque también tuvimos problemas con el uso compartido de ese Paraná con Uruguay, cuando recordás el tema de la pastera, que tanto se ha hablado, ¿no? Claro. Diciéndole que en realidad del otro lado ellos no podían hacer este uso y la contaminación. Y los uruguayos terminaron diciendo, muchachos, mi parte del Paraná hago lo que se me canta y signo de así. Después finalmente encontramos, ¿no? Pulgar arriba, donde me refería, y después encontramos una solución. Acá hay muchas cuestiones en las que te metiste que son todas muy complejas. Básicamente lo que estamos debatiendo son, en el medio de esta cuestión de la famosa caliente de la frontera, hablamos de contrabando, de soberanía, que es el tema de básicamente vigilar y controlar esas vías navegables que nos decías, están las fluviales y están las marítimas, pero toda nuestra plataforma también, digamos, de control marítima, no la estamos haciendo cuando hablamos de la zona económica exclusiva, las 200 millas, ¿no? Da la sensación, claro, da la sensación, Juan Francisco, que nos vienen caminando por todos lados, ¿no? Sí, no es la sensación, lamentablemente tiene que ver con que, en realidad, la Argentina, en sus vaivenes, ha ido yendo y viniendo. Mira, fíjate en un ejemplo tan simple, nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos momentos en los que dijimos, no lo queremos más, vamos a pagar nuestras deudas desde acá, y momentos en los que vamos, devolvemos la puerta y decimos, queremos endeudarnos hasta la médula. Son como recaídas, esa es la misma, exactamente, esa es la misma Argentina. Por eso es importante ponerlo sobre el tapete. Se ha dicho muchísimo, hay denuncias que han quedado en la esfera, digamos, comunicacional, y poco se sabe respecto de las vías navegables, y sobre todo la utilización para sacar mercadería, digamos, de manera ilegal, que no va a tributar impuestos y que se va a vender por otra vía. Básicamente, lo que se ha dicho, y esto hay que ser muy cuidadoso, porque obviamente hablamos de delitos,
y hay denunciantes mediáticos, pero no hay denuncias reales y concretas. ¿Por qué podría no haber? Bueno, porque generalmente hablamos de criminalidad organizada. Cuando hablas de criminalidad organizada y hablas de cuantiosa suma de dinero, van a una nebulosa medio incomprobable, al igual que el narcotráfico. ¿Cómo funciona el narcotráfico? Bueno, el narcotráfico tiene estructuras muy complejas que hacen que generalmente nosotros nos encontremos con la pirámide, con la base. Para que se imaginen, la pirámide es alta, es hasta el 1,80 m. Claro, todo lo que va por arriba, generalmente la forma en la que investigamos la criminalidad organizada no está ni ayornada, ni tenemos la situación compleja, ni tampoco medita en un punto de lo que nos pasa, poner una policía y una justicia especiales para eso, porque si nos comparamos con el resto, estamos bárbaros. Entonces, en ese tándem, como una especie de hamaca, una hamaca oscura, un péndulo, claro. Un péndulo, estamos los argentinos. Ahora, Juan Francisco, uno en esas denuncias que vos comentás, que cada tanto aparecen, siempre aparece la situación de que el campo, los terratenientes, se llevan muchos granos por las vías fluviales y digamos, la concesión, que es lo que veníamos hablando, les pide simplemente una declaración jurada. O sea que si yo lleno un barco con granos y tengo, no sé, miles de toneladas, pero en la declaración jurada digo que tengo 400, el Estado se queda con esa declaración jurada. ¿Hay algún tipo de controles reales o qué hace falta para que los haga? Bueno, ahí está, para que los haya. Y primero tenemos que saber si eso nos interesa. Una decisión, claro. Claro. Una vez que lo agendamos, esto se llama, en la jerga, ya que estamos, le contamos a la gente en política, es establecer la agenda. Generalmente vos lo que podés, como funcionario público del país que sea, pensemos Brasil, pensemos Dinamarca, y vos decís, son iguales, no, tienen agendas también. En Dinamarca hay una agenda, claro, obvio, sin nada, porque por ahí están tratando de bajar los suicidios en jóvenes, digamos, deprimidos, y la agenda apunta a ir cómo atacan con eso, y después en estos lares, en otras latitudes, nosotros eso obviamente no nos importa, no discutimos cómo es la gente que está privada de la libertad, la gente que está psiquiátricamente descompensada en los neuropsiquiátricos, no, sí, son temas que no se tocan. Claro, que no existen directamente. Y podríamos pensar en este boom del contrabando, Claro. ¿Cómo es? Bueno, básicamente Paraguay también es, en un punto, es un protoestado. Si nosotros nos quejamos en Argentina, el tema de Paraguay está como un par de escalones hacia atrás. Esto, hay que decir, no es que los paraguayos sean malos, hablamos del Estado paraguayo. Y de una decisión de manejarse de una manera, ¿no? Sí, no sé si es la decisión, yo creo que no han tomado ninguna decisión, claro. Es como una especie de dejar hacer. Y ahí tenemos esta cuestión, ¿no? ¿Cómo es que hacen? Es muy simple, nosotros tenemos fronteras muy porosas, en Misiones hay propios misioneros que se sienten brasileños, pero eso nos pasa también en la frontera con Chile, esto es normal, esto no es solo de Argentina. Pero puntualmente el contrabando de soja vía Paraguay, para no pagar retenciones, muestra la operatoria y claramente la soja argentina en Paraguay, por el río Paraná, se vende más barato. Claro. Básicamente porque vos estás quedándote con unos cuantos miles, que pasan a ser millones de dólares, que irían al fisco. Claro, o sea que eso hace que los famosos dólares que nos faltan y que necesitamos los argentinos se están yendo un poco por un colador por ese lado. Sí, una parte por ahí, otra parte por otros lados, otra parte tiene que ver con básicamente que nosotros tenemos una economía bimonetaria, ese es un problema nuestro con el peso. Esto no, es histórico, en los últimos 70 años la Argentina, digamos 50, hizo al menos 7 entre devaluaciones y mega devaluaciones. Entonces tenemos un romance, nosotros básicamente lo que hicimos fue blanquear al amante y esconder a la esposa. Caramba, a ver si me aclarás. Y nos paseamos. El amante de la mano, es el dólar y la esposa es el peso. Claro. Nosotros, nuestra esposa no la reconocemos, porque no existe.
es el peso, nuestra única moneda con la que tenemos señoríaje. Y por diversas maniobras lo que hacemos es devaluaciones, microdevaluaciones, en fin, una moneda que tiende a devaluarse y la inflación la golpea. Entonces utilizamos no como moneda transable con el mundo, sino como segunda moneda el dólar. Entonces cualquiera sabe que los bienes costosos, generalmente los registrables, los autos de alta gama, los departamentos, las casas, sí, los inmuebles, sí. Los inmuebles, todos se transan en un valor dólar. No importa que después vos la transformes a pesos al momento. Esa cuestión a nosotros nos viene hundiendo de diversas formas desde hace mucho tiempo. Y tiene que ver con cuestiones de balanza de pago, con cuestiones de emisión monetaria, con cuestiones de, como decimos, también de que utilizamos ese dólar ahorro, entonces somos dólar adictos, y no encontramos una solución para eso. Básicamente, para que se entienda, es un paciente que tiene una patología severa y que nosotros, digamos, no le resolvemos el problema real que tiene, pero sí lo maquillamos, le damos agua, lo peinamos y aparenta que está mejor. Esas son las soluciones que nosotros tenemos para nuestra economía bimonetaria. ¿Y cuándo aparecerá, Juan Francisco, alguien que tenga la posta con respecto a cómo cambiarnos el chip? Porque la realidad es que eso, uno finalmente, si tenés unos mangos para ahorrar, querés ahorrar en dólares porque sabés que no funciona. Entonces, bueno, incluso uno que tiene esa conciencia y decís, uy, yo tendría que pensar en pesos, no se puede, no hay manera, que te quedas solito. Claro, aunque quisieras pensar en pesos, lo que vos haces es encontrás que ese peso se va devaluando, porque sabés que efectivamente tenemos una inflación que es única en el mundo. O sea, hay dos países que nos ganan y después está la Argentina. Uno es un país en guerra en África, el otro es Venezuela, y después está la Argentina. Digo, es raro, sí. Y no sé si la Argentina no está segundo. Primero en el mundo de la inflación Venezuela, y luego la Argentina. El nivel de inflación que tenemos es digno de una situación en guerra, como si estuviéramos nosotros estuviéramos en confrontación con alguien. Bueno, esa es una confrontación que se está dando hacia adentro. Tiene que ver con esto que decíamos, con que hay gente que se beneficia, con que aquellos que tienen el dinero en dólares quieren que cada vez el peso se valga más, y total, ellos utilizan la moneda para transar en pesos, pero acuñan dólares. Esta cuestión no es el bien, es una cuestión sociocultural, macroeconómica, y que la solución la tenés que arrancar hoy y la terminás de resolver, digamos, en 5 años. ¿Se puede? En 5 y es bastante poco, buenísimo. En 5 me parece genial, compro. Bueno, por eso, pero ¿queremos resolverla? Esa es la pregunta. ¿Vos pensás que entrará en agenda y que en algún momento habrá la voluntad política de dar vuelta a eso? Porque si no, siempre la sensación es que es como el pato criollo, ¿no? Un paso, una cosa. Hay un problema ahí dentro de la variable, que es que hay gente que acá adentro no quiere que eso se resuelva. Vecinos tuyos, para decirlo de algún modo, ¿se entiende? Sí. Es como si tu barrio se inunda, y hay un tipo que cuando se inunda alquila barcos. Claro, debo decir, no, negro, pone dragá en lugar de poner barquito. Bueno, claro. Este es el problema, digo. Hay algunos argentinos que están muy beneficiados, que son los que, por ejemplo, tienen sus grandes fortunas en dólares en el extranjero, o en euros, o en oro, o en lo que se te ocurra. Tienen activos, para decirlo. Ellos no sé si tienen ganas. Ajá. Entonces, esos que tampoco tenían ganas de que se generara el impuesto, el impuesto no, el aporte solidario, ¿no? Son más que ellos. Son más, ¿no? Son más. Son un poco ellos son algunos mínimos que tienen demasiado dinero, acumulación, pero la realidad es que hay muchos más que transan y que les convienen. Bueno, empezamos por los ríos y llegamos a esto, que es como el problema madre de la economía de la Argentina. ¿Qué hacemos hablando de economía, Juan Francisco, cuando yo me podría estar hablando de espectáculos? No, pero bueno, porque llegamos, porque hay una razón. Vos me dijiste, estos son los dólares que faltan. Sí. Y yo te expliqué que estos son unos, pero hay otros. Hay muchos más. El problema es multidimensional. Claro, ¿y a vos te parece que en algún momento, o que hay voluntad de que entre en agenda, como vos me decías, el tema del transporte fluvial y del cuidado de lo que es nuestra plataforma marítima, que como te decía recién, la sensación es que nos entran por todas partes? No lo sé. No te sé la respuesta. Yo no sé si eso hay interés real de que eso suceda. ¿Sería importante, pensás?
Sería importante, por supuesto. Ahora, yo no creo que hoy esté en la agenda. Hay en la Argentina, ya que hablamos de poner en la agenda, hay unas agendas urgentes y otras importantes. Claro. Generalmente hay dos columnas. La importante, poner donde vos quieras, a la derecha o a la izquierda, y hay otra de urgente. Generalmente lo que nos pasa es, no importa lo que escribamos en la agenda importante, total, siempre lo urgente va a tachar lo importante. Claro, el árbol que te tapa el bosque. Lo que pasa que también el problema, no sé, nos ponemos a filosofar, ¿no? Pero en este país... esto es durísimo. No, pero aparte en este no país de grietas, de golpe, si hay algún tipo de política que se puso en agenda en una gestión, no importa si nos conviene a todos los argentinos, en la gestión siguiente la va a tachar, porque es así, sí, lamentablemente. Ahí déjame sumarte otra variable más interesante, que es esta. El mundo está lleno de grietas. En Estados Unidos hay grietas, en Brasil hay grietas, claro. hay clases secas. Sin embargo, las enormes dificultades que tiene nuestro vecino hermano brasileño, que son grandes de verdad, son contundentes, hay unas cuestiones que no se revisan. Por ejemplo, ellos no tienen ni van a tener una economía bimonetaria. No existe ni piensan. El dólar que sí, tendrán otros problemas. Después, si querés, debatimos otros problemas. 40 millones de brasileños NN que no existen, sí, claro. no están en ningún registro. La narcocriminalidad organizada del tamaño baño y una enorme cantidad de gente, como decimos, que ni siquiera son pobres ni miserables, son nada. Esto es un tema aparte. Ahora, la moneda es el real y es eso. No hay discusión sobre eso, ni tampoco lo hay en Chile, un país más aperturista y abierto con todas sus otras dificultades. Nosotros tenemos además un problema que, como decía, tiene con una cuestión sociocultural y también de poder duro, donde hay algunos dueños de la pelota que no tienen ganas de que esto se resuelva. Que están muy cómodos con todo lo posible, no solo eso, van a hacer todo lo posible para que no se resuelva. Este es un tema más. Entonces, agenda urgente y lo importante. Claro. ¿En qué momento nosotros apagamos la agenda de los urgentes y metemos algunas cosas importantes? Bueno, necesitamos hacer primero un cambio sociocultural, instalar algunos debates que no estuvieron. Dimos un maravilloso debate que acaba de resolverse. Ya no discutimos más sobre el aborto clandestino, porque esto era lo que había que discutir. Era lo que discutíamos, era eso, sí. Bueno, eso ya se resolvió, se va a resolver. Ahora tenemos otros problemas. Básicamente es la Argentina, ¿qué le va a vender al mundo? Punto uno. Punto dos, ¿cuál es la agenda de desarrollo a largo plazo? En principio sería cortar con este proceso de desindustrialización que estamos llevando en los últimos 45 años. Claro. Y luego a empezar a resolver estas cuestiones que yo te decía es, por más que resolvamos eso, si la Argentina no tiene trabajo, digamos, no hay gente fabricando cosas que a su vez le dan trabajo al lado, que generan, claro, y lo que ya sabemos, el por círculo ejemplo, no vamos a poder resolver todo lo otro. Y esto tiene que ver con una agenda que no está dado, un debate que no está dado, que es efectivamente que la Argentina hoy sigue principalmente vendiendo al mundo agroproductos. Materia primísima. Primísima. Claro. Que esto, insisto, no estoy en contra de eso, maravilloso. No, pero está bueno meterle un valor agregado, estamos todos de acuerdo, ¿no? Además del valor agregado, si tenemos algo de industria. Claro, Alguito de industria que tuvimos, este es otro tema, la tuvimos. Antes de despedirte, Juan Francisco, quiero que me hagas una línea, yo sé que vos tenés un conocimiento muy importante con respecto a lo que es la seguridad aeroportuaria y que con respecto a lo que está pasando en Costa Salguero y la ampliación de la pista, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué me podés decir respecto de eso? Mira, que la voluntad de expandir los espacios y los proyectos, digamos, no tiene que ver con infraestructura, sino con encontrar espacios, digamos, para loteos que pueden ser susceptibles de proyectos inmobiliarios interesantes, siempre hablando, parece, 5% de la Argentina, que sí tiene dólares y tiene muchos. Nos olvidamos de que tenemos un aeropuerto, de que trasladarlo tiene pros y tiene contras, y que hay que ser cuidadosos con la seguridad operacional. La seguridad operacional no es un objeto transable. No se negocia. Es como si yo te dijera, yo te puedo cambiar el color del auto, ahora no te puedo vender un auto sin frenos, claro, porque vos no lo compra nadie. No. O sea, vos no me decís, mira,
te vendo este que es blanco, es más lindo, está más pulido, pero no tiene frenos. Bueno, si no, me encanta el blanco, me encanta pero no puedo usar un auto sin freno. Bueno, esto sería más o menos lo mismo. La seguridad operacional no son bien transables. O sea que, dejándonos de metáforas, para vos no es viable que se construya un complejo de torres en el predio de Costa Salguero. Sí, es viable corriendo el aeródromo público del aeropuerto que vos tenés, está ahí. Ahora, ¿sabés dónde lo vas a meter? Por ahora no nos han dicho absolutamente nada. Entonces no hay ninguna torre. Bueno, perfecto, Juan. Bueno, una vez más, estamos llegando al final de lo que ya es tu columna en Cuchame. Bueno, yo encantado de estar aquí con ustedes. Saludos a todos y obviamente al pelado productor en especial, ¿no? Muchísimas gracias, entonces. Nos volvemos a encontrar en pocos días nada más. Un beso grande, Juan. Claro que sí. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Juan Francisco Venturino pasó por el aire de Cuchame porque él es nuestro puntero láser, porque él es el que nos explica qué está pasando.